Nuevamente es para mí un privilegio, un gozo nuevamente estar conectado con ustedes para que meditemos siempre en la palabra del Señor y para de esta manera poder estudiar lo que las Santas Escrituras nos hablan. Espero que todos estén bien, que ninguno esté pasando por ninguna dificultad y que la gracia del Señor sea con ustedes. Esmeralda, mi hija, va a entonar una alabanza para introducirnos y luego entramos en la clase de esta noche. Disculpas que estos son los problemas técnicos que a veces cuando se está haciendo en directo nos afectan, pero ya nos vamos a conectar, ya vamos a estar listos para... Siendo justo y fiel.
Gracias, Esmeralda. En la cruz fuimos perdonados. En la cruz el Cordero de Dios llevó el pecado de todos nosotros y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue herido por nuestras agresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Es hermoso adorar a Dios y en esta noche también vamos a leer la palabra del Señor, un solo versículo, y se encuentra en Hechos capítulo 1 verso 8 y dice, el verso 8 del capítulo 1 de Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, es maravilloso ver la palabra del Señor y lo que nos dice la palabra del Señor. Oramos al Señor para introducirnos y luego meditamos en la palabra. Dios amado, Padre eterno, Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder, Padre, nuevamente poder conectarnos en tu nombre, Señor, y poder llevar, Padre eterno, la palabra a los hogares de aquellas personas que a la distancia nos están sintonizando. Padre, desde mi humilde hogar, Padre, hasta donde están ellos. Gracias, Señor, por estos medios que se están utilizando últimamente en masa, Señor, para predicar tu evangelio. Gracias, Padre, por la iluminación que has traído a la mente, Señor, de tu palabra, y ayúdanos a disertarla con entendimiento, Señor, para que todo el pueblo, Padre, pueda ser bendecido. Gracias, Dios eterno, te damos en esta noche y en tus manos nos encomendamos. Amén. Compartir las buenas nuevas en Cristo es un imperativo. Esa es nuestra primera aseveración. Compartir las buenas nuevas en Jesucristo es una orden. El Señor nos dejó esa orden y por esto es que debemos de hacerlo. El mensaje de la cruz tiene que ser llevado a todas aquellas personas que nunca han oído acerca del sacrificio de Cristo. Este mensaje no es acerca de nosotros, nunca ha sido ni nunca será. Tampoco no es acerca de lo bello que es ser cristiano, tampoco lo es. Este mensaje es acerca de lo que Cristo logró en la cruz. Por eso la alabanza que Esmeralda cantó es la obra de la cruz. Cómo el Señor entregó su vida en la cruz y resucitó al tercer día. Debemos hacernos una pregunta cuando hablamos de esto. ¿Desde dónde comenzamos con este mensaje? ¿Desde dónde? ¿A dónde inicia el mensaje de salvación? Esta es una pregunta que queremos responder prácticamente a lo largo de este estudio. ¿A dónde comienza nuestra primera iglesia? ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Normalmente cuando hablamos de llevar el evangelio pensamos en otros continentes, pensamos en otras ciudades, pensamos en otros países, pensamos a otras etnias, pero nunca nos ponemos a imaginar en realidad qué es lo que dice la Biblia acerca de la Gran Comisión. Hermanos, amigos, todos los que están conectados esta noche, la Gran Comisión, ya dijimos, es un imperativo. Jesús dijo, vayan. Él dijo, vayan. Es una forma de imperativo, exhortación. Vayan y hagan discípulos. Vayan y testifiquen. Vayan y prediquen el evangelio. El tiempo gramatical en el que este texto se escribió, ya dijimos, es imperativo. Si el verbo estuviera escrito en tiempo pasivo, dijera, por favor vayan. O tal vez dijera, si gustan, vayan a hacer esta obra. Pero no es así con este texto. Es todo lo contrario. Él dice, es una orden. Tienen que ir a hacer esta gran labor. A llevar el evangelio. A llevar el mensaje. El mensaje de la cruz. El mensaje de salvación. El mensaje de la gracia de Dios. El mensaje que tiene que ver con el perdón de los pecados.
Hermanos, el imperativo de esta frase lo define la parte anterior. Dice, por tanto, id. Esto es lo que define el imperativo de esta frase. Por tanto, id. Yo, vuestro Señor y dueño, ordeno, vayan y hagan esta obra. Pero ¿qué autoridad tiene el Señor para enviar a sus discípulos a hacer la gran comisión? Hermanos, en primer lugar, tiene la autoridad del Padre. El Padre le entregó la autoridad al Hijo para que el Hijo a su vez pasara esa autoridad a sus discípulos y sus discípulos a su vez pasaran esa autoridad a nosotros, los discípulos de ellos. Entonces, nosotros tenemos la autoridad del Hijo y el Hijo tenía la autoridad del Padre para hacer esta obra misionera. Segundo, el Señor cuando se fue al cielo nos dejó promesa. Y esa promesa dice, yo no los voy a abandonar. Yo los voy a guardar, yo los voy a apoyar, yo los voy a sostener mientras hacen esta obra misionera. El temor casi siempre que invade nuestra mente cuando vamos a hacer la gran comisión es el temor a ser rechazados. Pues esta noche yo quiero dejarles un reto. Y es, hermanos, que Cristo fue rechazado. Todo su ministerio fue un rechazo rotundo. Los religiosos de su época, el mundo siempre se va a oponer a lo que es de la iglesia. Pero nosotros hemos sido llamados para hacer esa obra. Y tenemos que hacerla con cuidado. Tenemos que hacerla con diligencia. Tenemos que hacerla sabiendo que el Señor infunde aliento en nuestra vida y nos da fuerza para continuar en esta labor. En último lugar, la gran comisión se hace por amor al Hijo de Dios. Por amor a Jesucristo es que hacemos esta obra. Esta obra no se hace por amor a las personas. Hay muchos que están haciendo evangelismo, que están llevando la predicación de la palabra por amor a las personas. Y si bien es cierto que el Señor nos ha enviado a llevar este mensaje por amor a las personas, pero sobre todo es porque la gratitud que tenemos, que sentimos por el favor de Dios en nosotros. Él nos ha dado su favor. Él nos ha dado esperanza cuando nosotros no teníamos esperanza. La cruz de Cristo es nuestro ayudador. La cruz de Cristo es nuestra protección. El creyente tiene la responsabilidad de ir. Y debemos de tener tres cosas importantes. Primero, tener fe. Que nuestro trabajo va a ser recibido. Que nuestro trabajo va a ser aceptado. Debemos de tener esperanza. Porque el Evangelio trae esperanza a las personas. Y por último, debemos de ser constantes. Debemos de mostrar firmeza en llevar este mensaje. No debemos de ser débiles al presentar el mensaje. El creyente debe de ir a ser discípulo, porque esto es digno de un siervo de Jesucristo. Pero porque es una orden también, nosotros vamos a ser discípulos, a ser creyentes fieles en Cristo, a ser creyentes comprometidos con la iglesia, a ser creyentes que verdaderamente hagan la obra de Dios, que no solamente digan o crean que la están haciendo, sino que la hagan, que se pongan en la brecha para hacerlo. Hay fases que involucran la gran comisión. Las misiones bíblicas siguen un hilo que no debe ser alterado por nada ni por nadie. Los cursos de las misiones son varios. Y tenemos muchos recursos para hacer misiones. Pero en esta ocasión vamos a hablar prácticamente de dos que nos parecen que ayudarán a identificar si las misiones se están haciendo de la manera correcta o no. Primero, tenemos que pensar en el discipulado, en la enseñanza. Tenemos que pensar
en formar discípulos al estilo de Cristo. Tenemos que pensar en la obra misionera. Y la otra parte muy importante es la obra pastoral. El error que se ha cometido por siglos con las iglesias es que estamos preocupados por llenar los templos de personas, pero casi no nos preocupamos por llenar a las personas de Cristo. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Nos preocupamos por tener éxito. Nos preocupamos porque se nos reconozca como personas exitosas ministerialmente hablando. Pero nunca casi nos preocupamos para ver si las personas que estamos discipulando verdaderamente han alcanzado la madurez espiritual para poder volar por sí solos. Me recuerda el águila. El águila sustenta, alimenta y sostiene a los polluelos hasta cierta edad. Pero el águila, cuando ya el polluelo alcanza cierta edad, coge al polluelo de las alas, lo eleva hasta lo más alto que pueda y desde allá lo deja caer. Una de dos, o aprende a volar o se estrella contra el piso. Nosotros como cristianos a veces cometemos el error de tener hermanos en la iglesia que tienen años de ser cristianos, años de haber entrado a la iglesia y todavía son niños espirituales. El problema no está en ellos, el problema está en el ministerio pastoral que estamos haciendo nosotros. Porque nuestro deber como ministros del Evangelio es prácticamente solidificar. En otras palabras, es crear un fundamento tan sólido que no importa que vengan terremotos, no importa que venga lo que venga sobre la persona, él está fundado en Cristo y está inamovible. Él está en Cristo. Ese es el trabajo pastoral. Hermanos, hacer la obra misionera equivale a ser ministros misioneros. Es decir, cumplir con el mandato de llevar las buenas noticias en Cristo, en el Cristo resucitado. Pero ¿cómo hacer esto efectivamente? ¿Cómo hacerlo? Yo creo, hermanos, que hay por lo menos 3 maneras para hacer esta obra. Primero, debemos de hacerlo a través de un discipulado bien establecido. Un discipulado que ayude a la persona a identificarse con Cristo, a identificarse con la iglesia, a identificarse con la obra, a identificarse y crear identidad personal. Una identidad que lo lleve a prácticamente defender su fe bajo cualquier circunstancia. Esto es mucho más lento que los métodos normales con los que se ha trabajado desde hace muchos años. Ustedes saben que los televangelistas hacen montan todo un espectáculo, un show grande, y atraen miles, a veces reportan millones de nuevos conversos. Pero basta ir a esos lugares donde ellos han tenido miles de conversos y hacer un pequeño censo y uno se da cuenta de que las iglesias, en vez de crecer, decrecieron. ¿Cómo es posible que han tenido tanto fruto y no hay permanencia de ese fruto? Hace unos años, cuando yo todavía era músico, estuvimos en una gran campaña evangelística. Los hermanos que trabajaban conmigo ministrando la alabanza estuvimos. Y resulta que es solo una noche en la campaña evangelística en un pueblo pequeño, un pueblo de tal vez no más de 500 habitantes,
40 personas recibieron a Cristo supuestamente. El día que el evangelista se iba a retirar y presentó a los convertidos en su campaña, resulta que los 40 no aparecieron. Eso me llamó la atención a mí y me puse a pensar, pero levantaron la mano, hicieron la oración y se entregaron al Señor supuestamente. Hay servicios prácticamente evangelísticos que son más psicológicos que cristianos. Y hay un arrepentimiento psicológico circunstancial. Según preparan todo el escenario, estos evangelistas tocan las emociones de las personas y las personas se arrepienten, entre comillas. Pero cuando vuelven en sí, cuando salen del éxtasis en el que estos evangelistas los metieron, se dan cuenta de que fue un error haber aceptado a Cristo. Ahora la pregunta ¿es un error aceptar a Cristo? ¿Es un error venir al conocimiento del Hijo de Dios? Claro que no. El problema es que no hay fundamento. Nosotros comenzamos, estos televangelistas comienzan construyendo la casa de arriba hacia abajo. Por eso es que el castillo, la casa que construyen, como es de arriba hacia abajo, se les desborona en un instante. Sin embargo, el evangelismo nos ha enseñado que la casa se le hace un fundamento, y para eso es el discipulado. Con el discipulado se establecen los fundamentos de la fe cristiana y se le enseña al discípulo a crecer en Dios. Se le enseña al discípulo a desarrollarse en Dios. Se le enseña al discípulo a amar a la iglesia y a amar el ministerio. Pero eso lleva tiempo, inversión de dinero, inversión de energía, y es posible que para que una persona se convierta pasen meses para que Dios convierta a una de esas personas. Sin embargo, esa persona, pase lo que pase y venga lo que venga sobre su vida, jamás se apartará de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque se han establecido bien las bases para que crezca. Hermanos, otra de las maneras para que el ministerio misionero se haga es a través de compartir el evangelio. En el primer paso de discipular se involucra a toda la iglesia. ¿Sí? Es toda la iglesia la que tiene que hacer discípulos. Los discípulos hacen discípulos y los discípulos de los discípulos siguen haciendo discípulos. Es una cadena que no se cierra. En el segundo paso, la predicación del evangelio, la predicación formal del evangelio ha quedado más relegada a los pastores y ministros. A los pastores que van a llevar el mensaje. A los pastores que ya en esta etapa, los pastores ya están buscando la manera de cómo bautizar a estos nuevos conversos. Este proceso se trata de que la persona entienda las implicaciones que tiene ser creyente. La persona debe de entender lo que significa la fe cristiana. Debe tener un pleno conocimiento. Ya hay madurez, aunque sea poca, pero ya hay madurez. Llevar a la persona a que comprenda la obra de Cristo en su totalidad. La persona debe de comprender la obra de la cruz, la obra de Jesucristo desde su nacimiento hasta su resurrección. Y sobre todo también en la segunda venida, donde hay tantos errores doctrinales en esta época. Hermanos, necesitamos conocer la palabra de Dios.
la única manera como una persona puede conocer a Jesucristo, lo dijimos la semana pasada, es a través del mensaje de la palabra de Dios. Y por último, en tercer lugar, todos hemos sido llamados para ser discípulos. La idea que a veces manejamos es que solamente es un grupo de personas, pero todos, absolutamente todos, hemos sido llamados para ser discípulos. Fíjese bien cómo comienza. Jesús escogió a 12 personas, su círculo más cercano, su círculo más íntimo. Estas 12 personas que se le restó uno y quedaron 11 prácticamente después del sacrificio de Cristo. Aunque después se incluyó a Matías como parte de los 12, pero la verdad que en la Biblia nunca escuchamos nada de Matías. Sin embargo, tenemos por lo menos 11 discípulos, 11 maestros, 11 ministros que llevan el Evangelio. Ahora piense usted en esto. Estos 11 deberían de ser ejemplo para otros. El día de la ascensión del Señor, Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 15 que había por lo menos 500 personas observando la ida del Señor al cielo. Entonces estamos hablando de un gran número de discípulos al final. Miren, hermanos, aunque los pastores son ordenados para el cuidado pastoral de la iglesia fue comisionada en su totalidad para que lleven el mensaje de Cristo a su familia. Aquí ya estamos sentando las bases. ¿A dónde comienza el mensaje? Comienza en casa, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Ahí comenzamos el mensaje de la cruz. Es ahí donde comienza la obra misionera. Lo demás se va agregando paso a paso, poco a poco. En su totalidad, para que lleven el mensaje de Cristo a todos los lugares, a todos los amigos, a todos los vecinos, a toda una comunidad y hasta lo último de la tierra, que fue lo que prácticamente el Señor nos encomendó en el versículo que leímos para introducirnos. Comienza en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Hermanos, el sello visible del discipulado. ¿Cuál creen ustedes que es el sello visible del discipulado? El sello visible del discipulado es el bautismo. Cuando una persona ha alcanzado la madurez suficiente, esa persona misma va a decir que quiere ser bautizada. Va a tener esa convicción en su interior de que necesita ser identificado con Cristo en el bautismo también. Los pecados no se perdonan en el bautismo. Los pecados ya fueron perdonados. En el bautismo prácticamente nosotros nos identificamos con Cristo en su vida y en su muerte, en su purificación. El creyente debe ser llevado a la consolidación. Fíjese bien, esta palabra yo sé que ha sido bastante abusada por diferentes personas, pero en realidad nosotros necesitamos consolidar a las personas, consolidar a los nuevos convertidos, que sientan que la iglesia es parte de ellos y ellos son parte de la iglesia. Eso es lo que es crear identidad en ellos. Hermanos, cuando el creyente llega a este punto es porque ha pasado un proceso de formación y crecimiento espiritual. No es un neófito, no es una persona con poco conocimiento, es una persona que ya tiene prácticamente sus convicciones claras. Ahora, sabemos nosotros que el bautismo tiene que ser administrado por un pastor ordenado, ¿verdad? Una persona que ya ha sido ordenado por la iglesia para hacerlo. Y bajo la
plenitud de la gracia de Dios. Esto es muy importante porque la iglesia ordena a los pastores, pero estos pastores tienen que ir en la plenitud de la gracia de Dios. ¿Cuál es la plenitud de la gracia de Dios? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Esa es la orden del Señor. Entonces el ministro tiene que ir y hacer esta obra en la gracia de Dios, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pensemos un poco en la obra pastoral. La obra pastoral involucra una enseñanza más formal. Aquí ya se trata de doctrina, aquí ya se trata de teología, aquí ya se trata de que la persona profundice en este libro sagrado. La doctrina y la teología son sacados de la palabra de Dios. La doctrina y la teología son sacadas de este libro sagrado que nos ayudan a entender la naturaleza de Dios. Dios se revela en las Escrituras. Dios se muestra, sus propósitos eternos, prácticamente su deseo para sus hijos son mostrados en las Escrituras. Y este es trabajo del pastor, enseñar, es trabajo del ministro, enseñar con cuidado, llevar a la persona a un conocimiento profundo de las Escrituras. Ahora piensen esto. Esto también involucra dos sacramentos importantes. Nosotros tenemos dos sacramentos. La iglesia cristiana bíblica siempre administra dos sacramentos: el sacramento del bautismo y el sacramento de la Santa Cena. Entonces, parte de hacer la gran comisión también son esto. En el bautismo les dije, nos identificamos con Cristo, y en la Santa Cena el pacto es confirmado. El pacto de Dios con nosotros es confirmado. Dios está mostrando quién es Él y por qué tiene un trato con nosotros. No estamos hablando de símbolos. No estamos hablando de que el bautismo es un símbolo de limpieza y que la Santa Cena es un símbolo del sacrificio de Cristo. Estamos hablando del pacto ratificado en Cristo, un pacto de sangre, un pacto de agua, un pacto vivo que nos trae a nosotros esperanza como iglesia. Esto tiene que ser administrado por el pastor. El deber de un ministro es hacer que los nuevos conversos entreguen y obedezcan a Dios y a la iglesia. El ministro tiene que llevar a las personas, a los nuevos conversos, a que entiendan, a que obedezcan y a que amen la iglesia. Al llevar el evangelio somos motivados y sostenidos por el Espíritu Santo. Al llevar el evangelio, mis amados, nosotros somos motivados por el Espíritu. Él es el que inyecta el deseo de hacer la obra misionera, pero es el que nos sostiene también. Jesús le dio la potestad a la iglesia. Él dice en el verso 18 del capítulo 28 de Mateo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, potestades de todos los sentidos le fueron dadas al Señor. Y esa misma potestad el Señor le ha dado a la iglesia para hacer esa obra misionera, para llevar el evangelio, para que el evangelio sea escuchado y que las personas sean traídas al conocimiento del Hijo de Dios. Todo el poder, toda la autoridad, toda la gracia que involucra esto le ha sido dada a la iglesia. ¿Por medio de quién? Esa gracia nos ha sido dada por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el agente que convence al hombre de pecado. El Espíritu Santo, que es prácticamente el que trae las convicciones tanto a la mente como al corazón de la persona, para que reconozcan el sacrificio de Cristo. Hermanos, Dios nos acompaña
para convencer al hombre de pecado. Y Dios le atrae al arrepentimiento. Dios le llama al arrepentimiento. Dios le dice: ven a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo os haré descansar. En esta obra, Dios ha prometido su presencia. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Verso 20 de Mateo 28. He aquí, yo estoy con ustedes. Iglesia, no te sientas sola. Dios está contigo. Así como Jesús nos envió en su poder, así también se ha comprometido a estar con nosotros hasta el fin del mundo. La iglesia no va sola en este proceso. La gran comisión es un trabajo de Dios. De hecho, más adelante vamos a ver cómo la misión de la iglesia no es una misión propia, es la misión de Dios. Dios solamente nos llamó a hacer su misión, pero en realidad es una misión perfectamente elaborada eternamente por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la economía divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu se reunieron para de esta manera elaborar un proyecto. Un proyecto que fue iniciado en Edén. Cuando Adán cae del pecado, la gracia se manifiesta. Cuando Adán deja a Dios y acepta las ofertas de Satanás, entonces el pecado entra en el mundo y la gracia de Dios es manifestada a través del plan eterno de Dios. En todo el Antiguo Testamento vemos a Jesús obrando. Vemos la gracia de Dios obrando a través de la iglesia del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos al Espíritu Santo, que es prácticamente Dios con nosotros, obrando también a través de la iglesia. Es Dios trabajando a través de nosotros. Es Dios haciendo su obra a través de nosotros. Es Dios llevando la gran comisión a un final feliz. Como dijo alguien, la gran trama, el gran drama de redención se está desarrollando paso a paso. Entonces la iglesia no va sola, el Espíritu Santo la motiva, la sostiene y va peleando por ella. El Espíritu Santo cumple estos tres, las batallas espirituales que día a día la iglesia libra, no las libra por sí mismo, sino que son libradas esas batallas espirituales por la obra poderosa del Espíritu de Dios que nos está llevando a un final feliz. Esta batalla del Espíritu es contra el mundo, el diablo y la carne. Hermanos, debemos de ser honestos con la Biblia y debemos de estudiar las Sagradas Escrituras. Nuestra lucha, dice la palabra del Señor, es una lucha espiritual. Pero esa lucha espiritual es contra el mundo como sistema pagano, es contra el diablo como espiritual y es contra la carne, que la carne es la que a veces nos daña más a nosotros y nos compromete más. Porque la carne siempre va a estar insinuándonos hacia el mal, llevándonos hacia el mal. Pero para eso tenemos las armas del Espíritu. Las armas del Espíritu son las armas del Espíritu, que son la palabra de Dios, que nos ayudan a caminar en este camino. La iglesia, aunque aparentemente está derrotada, pero la iglesia va en victoria, victoria en victoria. La iglesia va caminando hacia la patria celestial. Entonces, preguntémonos, ¿en dónde comienza el Evangelio? ¿En dónde comienza la predicación del Evangelio? Hermano, Dios quiere que la iglesia testifique de Él en donde quiera que esté. En el trabajo, en la oficina, en la calle, en el mercado, en el tren, en la escuela, en la universidad, en donde quiera que nosotros estemos. Dios quiere usarnos como instrumento suyo para llevar la obra de la gran comisión, para que las personas conozcan acerca de Dios.
Ahora, nosotros tenemos un deber con nuestra familia, debemos de discipular a nuestra familia, debemos de enseñarle a nuestros hijos a orar, debemos de enseñarle a nuestros hijos a leer la Biblia, debemos de enseñarle a nuestros hijos a leer libros de teología, para que profundicen más en los conocimientos de Dios. Nosotros le compramos novelas, le compramos libros de historia, le compramos todos los libros a nuestros hijos, pero rara vez compramos libros importantes de teología para que lean. Yo creo que es importante que nosotros desarrollemos esa virtud en ellos. Hermanos, el Evangelio comienza en casa y se extiende hasta los confines de la tierra. Tenemos que pelear contra aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, de la santidad de Dios, y que oprimen el crecimiento de la iglesia. En Edén se ve por primera vez el sustituto. No sabemos qué clase de animal mató Dios. Lo único que la Biblia nos enseña es que Dios cubrió el pecado de Adán con pieles de animal. No sabemos qué clase de animal, ni cómo fue, ni por qué fue, ni cómo fue que hizo los vestidos Dios. Lo único que sabemos de las Escrituras es que Dios cubrió a Adán y a Eva después de haber pecado. ¿A dónde encontramos nosotros que Adán y Eva buscaron a Dios? En ninguna parte en la Biblia nosotros encontramos que el hombre busca a Dios. Más bien es Dios el que busca al hombre. Alguien dijo en tono de broma un día, ¿cómo vamos a buscar a Dios si Dios no está perdido? Con mi hijo nos reíamos mucho un día que escuchamos un comentario en la radio porque el profesor insistía a sus estudiantes que si a dónde estaba Jesús, a dónde está Jesús, a dónde está Jesús. Y los muchachos, al final sale un niño gritando y dice, vámonos, porque Jesús se perdió. Sí, pero Jesús no está perdido, los perdidos somos nosotros. Él nos encontró cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y nos trajo a la vida, nos dio esperanza. Ese es el Evangelio, esa es la gran comisión. Hermanos, hay un ministerio por excelencia. El misionero por excelencia es Dios. Él comenzó este plan. La historia de redención nos enseña que Dios es el que comenzó la obra en nosotros. No vamos a leer el capítulo 8 de Romanos, pero yo sí les aconsejo que lean del verso 28 en adelante de Romanos. Todas las cosas ayudan a bien a los que son hijos de Dios. Y sigue una lista. Para mí es la cadena de oro del llamado eficaz, de la elección, de la predestinación que Dios hizo para con nosotros. Léalo detenidamente. El fin de esta misión será cuando Dios descienda del cielo, la nueva Jerusalén. En la historia de redención se está cumpliendo paso a paso. El Evangelio se está predicando paso a paso. Y casi ha llegado hasta los confines de la tierra. Entonces necesitamos seguir predicando el Evangelio para que el Señor venga ya, el Rey. La ciudad del gran Rey tiene que ser manifestada. La ciudad del Hijo de Dios tiene que ser manifestada. Y cuando la ciudad del Hijo de Dios sea manifestada, entonces vendrá el fin. Donde Dios le devolverá a los pecadores su maldad y a los santos, a los justos, a los que fueron lavados con la sangre del Cordero de Dios, le devolverá la justicia que es en Cristo Jesús. Hebreos 11:10, mire, sí me gustaría que leamos
este versículo de la palabra del Señor. Hebreos 11:10 es muy interesante. Y yo creo que lo vamos a leer para que entendamos qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Porque dice, esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí está hablando de Abraham, anduvo peregrinando en el camino en Canaán, pero al final dice que Abraham peregrinó por esperanza, porque le esperaba esta ciudad que está pronto por descender de los cielos, es la que Abraham esperaba. Hermanos, hay una serie de cosas interesantes acerca de esta ciudad. Por ejemplo, en esta ciudad hay diversidad. Hay muchas personas de diferentes lenguas, de diferentes razas, de diferentes colores. Hay una gran diversidad. Los seres humanos a veces nos enfocamos tanto en las diversidades que hoy vemos en metrópolis como Toronto, New York, Los Ángeles y otras ciudades. Pero al final, nosotros debemos de saber una cosa: la gran ciudad de Dios, la ciudad del gran rey, la ciudad de David, será una ciudad fundamentada en los principios teológicos, en los principios verdaderamente del reino de Dios. Es el reino de Dios descendiendo a la tierra. Mire qué interesante. En Babel Dios confundió los idiomas. ¿No es cierto? La tierra tenía un solo idioma, una sola raza. Pero como los hombres se llenaron de arrogancia, se llenaron de perversidad, dijo Dios, descendamos y confundamos su idioma. Y como al confundir el idioma, de seguro que el problema más grave que viene cuando no se entiende la persona. ¿Sí? No se entiende. Tal vez uno pedía ladrillo, le llevaba mezcla. Al final, ¿qué es lo que sucede? Es Dios haciendo su obra, porque tenía que llenar la tierra de humanos. Pero también dejando en ridículo la arrogancia pecaminosa de los hombres. Pero mire qué curioso, en la gran ciudad de Dios, en la ciudad del gran rey, en la ciudad de Jesucristo, va a congregar a personas de todas las naciones del mundo, de todos los pueblos, de todas las razas, de todos los idiomas. Dios los va a congregar en una sola ciudad. ¿Y sabe qué? Un solo idioma. Un solo idioma. Dios le va a devolver lo que les quitó en Babel. En Babel Dios confundió las lenguas. En la ciudad del gran rey, Dios se manejará solamente un idioma con múltiples nacionalidades. Se entenderá la gente sin ningún problema. Eso es lo glorioso de esta gran ciudad. Y cuando dice que Dios es el arquitecto, es que Dios está perfeccionando cada cosa para que sirva para su gloria y para su honra. Para que sirva para lo que Él está haciendo. Ahora, ¿cuál es el alcance de esta ciudad? Ya lo dije, el alcance de esta ciudad es internacional, es global, es en todo el mundo. Pero esta ciudad también es muy creativa. En esta ciudad se verán cosas cual nunca la humanidad ha experimentado. Además, cada cosa que sea parte de esta ciudad será para gloria y alabanza de Dios. Tal vez los rascacielos que tenga, tal vez las torres que tenga, tal vez las fuentes que tenga, todo lo que esta ciudad tenga. Hoy las grandes urbes se llenan de monumentos. Pero esos monumentos hablan de la grandeza del arquitecto y del ingeniero y de los financistas de esa obra arquitectónica. Pero en esta ciudad, todo lo que se construya, todo lo que tenga, servirá
para gloria y alabanza de Dios. Eso es lo glorioso de esta gran ciudad. Y sabe una cosa, el Cordero de Dios es el Rey de esta ciudad. Y Él es el que santifica prácticamente a las naciones. Él es el que trae a las naciones, el que atrae a las naciones a esta ciudad, pero también Él las santifica para gloria de su nombre. En esta ciudad se encuentra el secreto de la vida. El secreto de la vida que milenariamente los hombres han buscado, en esta ciudad se va a encontrar. ¿Y sabe cuál es el secreto de la juventud? El secreto de la vida. Es el mismo árbol que Dios tuvo que cuidar en Edén. Porque en Edén estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Cuando el hombre alargó su mano y comió del árbol de la ciencia, el bien y el mal, Dios tuvo que proteger el árbol de la vida para que el hombre no viviera en pecado eternamente. Ese es el Dios que tenemos. Entonces en esta ciudad, el mismo árbol de la vida, que era un símbolo de Cristo, de la obra de Cristo, también será Cristo. Por eso es que no habrá enfermedad, no habrá persecución, en esta ciudad tampoco va a haber corrupción, en esta ciudad no va a haber nada de pecado, porque la santidad de Dios la cubrirá. La santidad de Dios estará con ellos. La ciudad construida por los hombres siempre tienen cosas que admirar, pero no hay nada comparable con la ciudad del gran rey. Nada. Ahora, el centro del evangelio, ¿qué es? Yo quiero que pensemos un rato en esto. ¿Quién es el centro del evangelio? ¿Y por qué debemos predicar ese evangelio de gracia? Miren, hermanos, el centro del evangelio es Cristo. El evangelio sigue un círculo que comienza con Dios y termina con la gloria de Dios. El evangelio sigue una dinámica y es lo que Cristo hizo al nacer, al ministrar, al vivir, al morir y también al resucitar y al regresar por su iglesia. El centro del evangelio no es la obra mía, no es lo que yo hago. El centro del evangelio es la obra de Dios. Y mire, hay algo interesante en las ciudades, hablando de las ciudades antiguas. Fíjese bien que hay algo curioso que debemos notar. Si usted ve en los 3 viajes misioneros que el apóstol Pablo hace en el libro de Hechos, usted va a dar cuenta que Pablo siempre se enfocaba en las ciudades. Siempre predicaba en las ciudades. ¿Por qué será que Pablo se enfocaba en las ciudades? Bueno, la razón principal es porque la gente está más conglomerada en las ciudades. Hay más población. Eso no significa, yo leí a un escritor donde prácticamente el escritor dice que hay que concentrarse en la ciudad porque la gente de la ciudad es más abierta, es una gente con un poco de mayor entendimiento. Yo no diría tal cosa, porque la inteligencia, hay hombres inteligentes en la ciudad y hay hombres inteligentes en el campo también. Entonces yo considero de que sí hay que comenzar un ministerio en la ciudad, pero no hay que olvidarnos de los campesinos, porque ellos también necesitan de Dios. Ellos también necesitan conocer las Sagradas Escrituras. Entonces, si nos concentramos en la ciudad, porque allí está concentrada la gente, entonces estaríamos olvidándonos que el evangelio es para todo aquel que escucha. Y el evangelio lo va a recibir solamente aquel que Dios abre el corazón. Pero el evangelio es para todo el mundo, pero no todo el mundo va a ser salvo por el evangelio. Entonces, la centralidad del evangelio es Cristo. La centralidad del evangelio es la obra que Cristo hizo. La centralidad del evangelio es el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que en las ciudades, en las puertas de las ciudades, se construían prácticamente murallas alrededor de las ciudades para protegerlas de las invasiones.
Pero en la puerta de las ciudades, que eran puertas grandes, ahí se conglomeraba toda la gente que habitaba la ciudad cuando había que celebrar un juicio o cuando había que hacer alguna sesión de negocios en nuestra ciudad. La gente concurría a ese lugar para estar ahí presentes todos. O cuando se entraba al mercado. Muchas veces cuando se entraba al mercado, la gente llegaba a la ciudad para empezar la compra ahí, aunque la compra específica estaba en las plazas. Otra cosa que es muy importante con las ciudades, servía para prácticamente cuidar a los forasteros. Protegía a los débiles, a los niños, a las mujeres, a las viudas, a todos estos los protegía la ciudad. Entonces, todo esto se va a ver en la ciudad del gran rey, donde Dios prácticamente será el que hace las cosas que tiene que hacer. Entonces, hermano, tenemos que buscar la oportunidad para predicar en todos los lugares donde nosotros podamos llegar. A todos los lugares donde nosotros podamos ir, tenemos que ir. El evangelio es para todo el mundo. Pero quiero aclarar, no todo el mundo va a ser salvo por el evangelio. El evangelio tiene que impactar la cultura. La cultura no tiene que impactar al evangelio. Es el evangelio el que tiene que impactar la cultura. Es el evangelio el que tiene que transformar la cultura. Es el evangelio el que tiene que traer arrepentimiento de pecados. Es a través de la predicación pura del evangelio que el hombre reconoce quién es él y reconoce también quién es Dios. Es a través de la predicación del evangelio que el hombre puede ser alcanzado para salvación. Entonces no permitamos que el evangelio sea impactado por la cultura. Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades paganas, súper paganas. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Que en esas ciudades estaba Lot y su familia. Y Lot y su familia terminando siendo impactados por prácticamente Sodoma y Gomorra. Se olvidaron quién es Dios. Y se metieron tanto en la cultura que la mujer de Lot sintió tanto dolor, tanta angustia al abandonar todas las riquezas que quedaban atrás en Sodoma y Gomorra, que volteó y quedó hecha una estatua. Así de grave es cuando nosotros permitimos que la cultura nos impacte a nosotros. La iglesia fue llamada para impactar a todas las culturas. Vamos hasta el tercer siglo. Hasta el tercer siglo, por lo menos el 50% de la humanidad en las ciudades y aldeas eran cristianos. El evangelio se extendió en medio de persecución. Y así debería de ser. Recuérdese una cosa, mi hermano, y con esto cierro. El evangelio es una manera de vivir. El evangelio es una cultura. El evangelio es un asunto de gracia. Y nosotros debemos de llevar esa gracia. Nosotros debemos de llevar ese evangelio hasta los confines de la tierra, para que Dios transforme los corazones de los que necesitan ser alcanzados. No tenemos que perder de vista en ningún momento quién es Dios. Nosotros somos un pueblo, un solo pueblo. La iglesia es un solo pueblo. Somos una sola cultura. Somos una sola etnia que está esperando a su gran rey, que está esperando la manifestación perfecta, completa y absoluta de la gracia de Dios, donde en Cristo todo será reconciliado, donde Dios mandará a través de Cristo a los perversos, a los impíos al infierno, mientras que a su iglesia la tendrá en su seno. Amén. Oramos. Padre, muchas gracias. Muchas gracias porque tu palabra nos enseña grandes cosas, Señor. Y nos anima, Padre, para seguir adelante.
en un mundo, Señor, que cada vez se torna más difícil. Gracias, Padre, por tu perdón. Gracias por que a través del Evangelio podemos transformar las vidas, Señor. Podemos transformar los corazones de las personas que pueden ser alcanzadas por el mensaje. Ayúdanos, Padre, para que más personas sean alcanzadas y que podamos ver tu gloria, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor, y amén. No sé si hay alguna pregunta, ¿no hay? Bueno, que la gracia del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Mañana, con el favor de Dios, estaremos siempre a través de este medio, predicando la palabra del Señor a las 2 de la tarde, con un hermoso servicio de adoración. Así de que desde ya les damos la bienvenida y les invitamos para que nos acompañen a las 2 de la tarde. No se le olvide, las 2 de la tarde de Toronto, 12 del mediodía, Centroamérica. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Amén.